Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y con el auditorio lo que está sucediendo en estos momentos en el Istmo de Tehuantepec. Al contrario, Mayra Olivo Paz, abogada del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto. Al contrario, gracias, por favor, platíquenos qué es lo que está sucediendo. Leímos un documento que emitieron, nos preocupó y por eso hemos entrado en contacto con usted. ¿Qué es lo que está sucediendo por allá, Mayra? Bueno, lo primero, recordemos que en el país, pues una gran diversidad de pueblos indígenas habita en el territorio nacional, que particularmente el estado de Oaxaca tiene una diversidad de pueblos indígenas. Desde el inicio de esta pandemia hicimos un exhorto al gobierno del estado, al Congreso del estado, en el sentido de que se tenían que respetar las directrices establecidas por el sistema de derechos humanos, tanto a nivel universal como a nivel interamericano, sobre la atención de grupos vulnerables como los pueblos indígenas. ¿Qué quiero decir con esto? Que las medidas que se toman de sana distancia, de confinamiento, no necesariamente se pueden aplicar como están diseñadas en las poblaciones indígenas. ¿Por qué? Porque hay que atender el contexto en el que se desarrolla la vida comunitaria de los pueblos indígenas. Y este caso de Juchitán es sin duda un caso paradigmático de cómo estas medidas políticas que se están tomando durante la pandemia no necesariamente están tomando en cuenta la diversidad de los pueblos y cómo se relacionan. Juchitán es un municipio el más grande del Istmo de Tehuantepec, pero es además el lugar en donde toda la población se organiza en torno al mercado, al comercio. La gente son o pescadores o comerciantes. Sí. Entonces, es prácticamente imposible el confinamiento para una gran mayoría de familias que tienen que salir al mercado, salir al mar, vender sus productos. De lo contrario no subsisten. Sí. Por eso insistimos que este derecho a la salud pues necesariamente tiene una interdependencia con otros derechos humanos como el trabajo, la alimentación, y estas medidas de confinamiento deben ir acompañadas de políticas públicas y de programas específicos para estas poblaciones indígenas, sí, que obviamente no pueden quedarse en casa porque no comen. Claro, y leí en concreto que había un señalamiento respecto a desatención específica respecto a personas contagiadas e incluso fallecimientos. Sí, esto es terrible, es gravísimo. El Hospital Macedonio Benítez Fuentes está cerrado desde el día jueves. Se sabe que hubo un brote ahí de algunos contagios y se cerró el hospital justo para ser desinfectado, pero en todos estos días, hasta el día de hoy que no se ha reabierto el hospital, hay mucho temor. Las clínicas particulares, la mayoría de ellas cerraron. Los médicos pues tienen temor de estar atendiendo a la población, y se sabe porque tenemos un monitoreo a ras de tierra que están falleciendo personas que realmente sin atención médica. Y lo peor, todavía la semana pasada, cuando estuvo funcionando el área de primer contacto para sospechosos de COVID en el Hospital Macedonio Benítez Fuentes, hubieron personas que llegaron con una saturación de oxígeno de 80, incluso con estudios de teletórax que ya habían realizado de manera particular y por sus propios medios, que fueron regresados a sus domicilios. Ahora, los casos de estos fallecimientos que se están dando, pues realmente también no hay un monitoreo sobre esas familias en donde las personas están falleciendo por neumonía atípica o por una complicación, un paro cardíaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a evitar el contagio si no hay suficientes pruebas, por lo menos para las familias que ya han presentado a un fallecido en su domicilio? Hablando con la responsable de la jurisdicción número 2 en el tema de la epidemia, ella nos comentaba que solamente hay 3 personas haciendo las pruebas, pasan a los domicilios a hacer las pruebas, pero obviamente es insuficiente que 3 personas atiendan a una población tan alta.
en cuanto a número. Bueno, pues está ya aquí el reporte de lo que nos comenta Mayra Olivo Paz y estaremos atentos a lo que suceda en aquella región de Oaxaca. Así es que pues muy buenas tardes. Sí. Muchas gracias. Al contrario, Mayra Olivo Paz, gracias. Buenas tardes. Hasta luego.